Vamos a hablar del tema de ruptura del ligamento cruzado anterior y el uso de aumentación con el internal brace. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte con el profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. De antecedentes tenemos, pues, esta lesión es más común en hombres, predominante en adolescentes y con un mecanismo traumático, generalmente lesiones deportivas como fútbol, baloncesto, lucha o algunas otras de alto impacto. Dentro de la relevancia tenemos que es una de las principales causas de morbilidad y tiempo fuera para los deportistas. En algunos se refiere hasta un 25 a 50% de las que se asocian a lesiones de la rodilla y en el cual se rompe el equilibrio entre la movilidad y la estabilidad de la rodilla. El ligamento tenemos que tiene una capacidad limitada de curación biológica por las condiciones en las que se encuentra dentro de la articulación. Forman menos un armazón estable de fibrina, las lesiones y las plaquetas, entonces estas no pueden mantener un andamiaje adecuado y pues no logran una curación primaria como la mayor parte de los tejidos. Yéndonos un poco a la clasificación de las rupturas del ligamento, tenemos que es la propuesta por Sherman, en la que tenemos de la A a la F, teniendo la A como la ruptura más proximal, que se encuentra dentro de las lesiones en el 10% proximal, la lesión tipo B, en la que solamente se estaría encontrando lesionada una sola de las bandas del ligamento, la tipo C, en la que estaría en la parte proximal afectada el 90% de las bandas, la lesión tipo D, en el que podrían estar del 25 al 75% lesionadas las bandas en la parte central, la tipo E, en la que sería la parte distal, que estaría comprometido completamente, y finalmente la F, en el que se agrega en la parte distal la avulsión de la parte ósea de la tibia. Entonces entraríamos en una definición de poder diferenciar una reconstrucción y una reparación. Solo para recordar que la reconstrucción es la sustitución con el injerto autólogo o auloinjerto, y la reparación primaria, pues cualquier procedimiento que implique restaurar el ligamento que tenemos ahí. Hablando un poquito de la reparación con el internal brace, o la reparación, pues se utilizarían con cintas de polietileno de alto peso molecular para el internal brace, generalmente de 2.5 milímetros, para volver a unir anatómicamente las posiciones del ligamento cruzado, tanto en el fémur como en la tibia. Estas reparaciones pues principalmente tendrán sus efectos o sus resultados cuando las rupturas son en el tercio proximal. Hay que tener en cuenta que, pues, como lo habíamos dicho, es más probable que las lesiones del ligamento cruzado anterior que se puedan ver beneficiadas de este tipo de técnica, pues son las que se asocian en la parte más proximal del fémur, y hay que tener también a bien una resonancia magnética que nos va a dar la pauta para identificar este tipo de pacientes que más se pueden beneficiar. También hay una evidencia que hay una mejoría en los resultados con la introducción de algunos otros, adyuvando con algunos otros métodos como son los factores de crecimiento, hialuronato, colágeno, células madres o plasma rico en plaquetas. Aquí tendríamos un ejemplo entonces de la ruptura de la parte proximal, solo para definir entonces que las reparaciones podrían verse más beneficiadas. Y aquí sería la técnica artroscópica de cómo podríamos identificar una ruptura en la parte más proximal, y la técnica con su reparación del internal brace y con colocación de un swipe lock para poder anclar y poder volver a reajustar este ligamento a su zona de desinserción. Dentro de las indicaciones para la reparación primaria, pues ya lo habíamos comentado, proximales al sitio de inserción femoral, en especial atletas de alto rendimiento son los que pudieran verse beneficiados, y sobre todo para los pacientes que tengan desgarro tipo 1 y 2 de la clasificación que previamente comentamos. Esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta en estadio agudo.
para este tipo de pacientes. También pacientes esqueléticamente inmaduros o los jóvenes van a tener una mejor respuesta a este tipo de procedimiento. Es importante definir estos puntos clave, ya que al momento de seleccionar nosotros un paciente que pudiera ser candidato para este tipo de tratamiento, estas perlas son las que tenemos que considerar. Hablando un poco del cambio en la reconstrucción con internal brace y en su caso con la técnica de All Inside, pues tenemos que la reconstrucción como tal es una de las técnicas más aceptadas. Son para lesiones que están de un predominio central o la clasificación de Sherman, como lo vimos, en posterior a la tipo C en adelante, o alejadas de las zonas de inserción del ligamento, también que se les conoce como lesiones de trayectoria. Las lesiones o rupturas crónicas también se van a ver beneficiadas de este tipo de procedimiento, y incluso estas pueden llegar a abarcar la clasificación Sherman tipo 1 y tipo 2, siempre y cuando sean las clónicas. Solo para mencionar, pues ha sido el estándar de oro desde los 90. La reconstrucción, ¿por qué? Por las limitaciones que tiene la reparación. Hay que tener en cuenta también que una de las desventajas de esta técnica es la pérdida de fuerza en isquiotibiales, dolor anterior en la rodilla y la pérdida de la propiocepción, que nos va a condicionar a una artrosis futura más temprana. Dentro de la reconstrucción, hablando con las técnicas de internal brace, dado que se ha visto que es una buena técnica, se habla y se compara la manera en cómo también se pueden llegar a colocar este tipo de suturas de aumentación para poder proteger el injerto. En este caso lo mencionan en la parte central, o también como protección como un cinturón de seguridad cuando van por un lado. La aumentación con el internal brace pues va a proporcionar una estabilidad temprana para poder incorporar nuevamente el injerto, y con un esfuerzo para acelerar pues la recuperación postoperatoria de nuestros pacientes, como lo podríamos ver aquí en la imagen, un injerto y posteriormente con una protección de un internal brace a un lado. Pues los principales compuestos que están utilizados con polietileno de ultra alto peso molecular con una cubierta trenzada de poliéster. En el caso pues es el fiber tape de Arthrex. Para la parte de la reparación, se sugiere que la preparación de nuestro injerto, como es convencionalmente en las técnicas de All Inside, sea pretensado a 90 newtons y dejarlo 15 minutos para poder eliminar la fluencia y evitar aflojamientos posteriores de nuestro injerto. Se sujetarán los dos tie groups en ambas orillas, y principalmente se va a utilizar la recomendación del internal brace, como vamos a verlo posteriormente, para calibres menores a 7 milímetros. La técnica de colocación pues también podemos dejarlo en la parte central sin que se vea, o como lo dice, que para que esté oculto en el centro del injerto. Como lo mencionábamos hace un momento, pues ha habido estudios que hablan sobre el impacto del diámetro del tendón y en su caso en qué tanto repercute, qué tan fuerte sea, en estudios biomecánicos, en el cual se llegaba a conclusiones de que un injerto con 4000 newtons de fuerza es un valor aceptable para este tipo de injertos y de procedimientos, y entonces se empezaba a comparar de acuerdo a los calibres del 6 al 9, en donde teníamos que los que eran menores a 8 milímetros o los que eran cercanos a 8 milímetros llegaban a los 4000 newtons. Es por esta razón por la que unos calibres menores de 7 pues se veían bien beneficiados por una suplementación con un internal brace. Aquí tenemos una imagen de la técnica, como lo habíamos visto, la técnica All Inside para la reparación de
del ligamento cruzado anterior, en donde tendríamos nuestro internal brace fijado con un swipe lock y posteriormente pues nuestro injerto como previamente lo conocemos con la fijación de los botones en ambos lados. Desventajas y ventajas de utilizar el internal brace con este tipo de procedimientos. Pues las ventajas sería que el injerto tendría una tensión independiente, la aumentación tendría una tensión independiente al injerto. Va a proteger el injerto durante las fases de la recuperación. Tendremos una recuperación más acelerada, una rehabilitación. Es pequeño, 3 milímetros de diámetro y es flexible. Es fácil para su reparación. Finalmente, pues también hay que hablar de las desventajas, que es hay una potencial sobreconstricción de la articulación, por lo que podría causar rigidez y también un posible stress shielding en el injerto, en el cual es el cambio que sufriría nuestro injerto al estarlo sometiendo a una menor cantidad de tensión, en el cual vamos a perder un poco de densidad del mismo. Comparando pues esta técnica con la aumentación o sin ella, en el posoperatorio generalmente pues al dolor y las escalas funcionales evaluativas de recuperación pues ha tenido muy buenos resultados o resultados prometedores. Algunos se encontraron que la aumentación, la cinta de sutura entraba en acción para ayudar a la protección de las cargas hasta la elongación del injerto mismo. También el uso de la aumentación pues va a generar una mayor estabilidad dinámica de nuestra articulación y, como ya lo hemos mencionado previamente, pues el injerto vulnerable va a estar protegido durante las fases iniciales de la cicatrización. El tiempo vital para la recuperación y hasta que la cicatrización le permita al injerto ser estable por sí solo y no depender del internal brace. Son los beneficios que se han visto. También pues el tendón injertado avanzará secuencialmente por una fase de inflamación aguda como cualquier otra reparación. Entonces aquí va a haber una reconstrucción hematológica y una recelularización y remodelación del tejido hasta que se completen las propiedades del tendón que originalmente estaba. En este periodo pues es donde se va a aprovechar el uso del internal brace para poder lograr este tipo de resultados. ¿Para qué pacientes se puede llegar a recomendar también el uso de internal brace? Puede beneficiar a los que tienen lesiones del ligamento anterolateral de la rodilla, como le vemos aquí en estos artículos, que clínicamente pues nos van a condicionar mayor pivot shift e inestabilidad a la rotación de nuestra rodilla, de nuestro paciente. También está indicado para pacientes con hipermovilidad de la rodilla, asociadas con lesiones del ligamento cruzado anterior o también las lesiones multiligamentarias de la rodilla. Mientras más inestable sea, pues una estabilidad que nos da nuestro internal brace, pues pudieran beneficiar más este tipo de pacientes. También se ha visto que los pacientes de cirugía de revisión se pueden llegar a beneficiar de este tipo de técnicas. Ya lo habíamos mencionado, una rehabilitación y recuperación más temprana, menos tiempo de pérdida de condición física para los atletas, lo cual acelera el tiempo de recuperación para que regresen a sus actividades. Y la aumentación pues se ha asociado con estudios de resultados llegando a reportar hasta un 26% de reducción del desgaste del injerto primario cuando se ha protegido con un internal brace. De las precauciones podríamos decir que pues tienen el riesgo de restringir la movilidad si el internal brace se encuentra demasiado tenso. Entonces hay que tener la precaución de no sobretensar, ya que puede llegar incluso a lastimar el injerto, llegando a dejarlo atrapado o pinzado.
Esto va a ser, en vez de ayudar, va a tener un efecto adverso en nuestro ligamento, que lo cual va a condicionar que nuestra remodelación y revascularización no sea la adecuada. Otro de los papeles en los que nos va a ayudar nuestro uso sería la elongación reducida del injerto bajo la carga cíclica. Van a mejorar propiedades biomecánicas de nuestro injerto. La protección temprana, ya lo habíamos mencionado, rehabilitación temprana y pacientes con diámetros de injerto pequeño, esta es la clave, menores a 7 milímetros y pacientes de gran peso son los que se pueden beneficiar de este tipo de técnicas. Pues una conclusión sería que el diagnóstico previo de la ruptura y conocer las características de dónde está localizada nuestra lesión es muy importante para poder determinar este tipo de pacientes que pueden estar beneficiados de estas técnicas. Conocer las características, qué tan íntegro está nuestro ligamento, las posibilidades de reintegración vascular que nuestro paciente nos está ofreciendo, nos van a ayudar a decidir primero el tipo de cirugía que vamos a tener, que es en su caso, si se presta a hacer una reparación o una reconstrucción, de acuerdo a lo que ya vimos. Posteriormente se va a tomar la decisión de la técnica, se decide el uso de aumentación o de no utilizarla, y en su caso de utilizarla, pues la técnica de colocación, como ya lo habíamos visto. Finalmente, pues los estudios con aumentaciones actualmente no son tantos, sin embargo los que hay son prometedores para lo que se ha encontrado actualmente, pero se deben de tener mayores seguimientos a 5 o 10 años para que podamos empezar a hacer una recomendación directa sobre su indicación o su uso clínico diario. Eso sería todo por esta clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias.